Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre las heridas que se dan en el ámbito de la familia. Es increíble que ahí, en donde nos cuidan, en donde pensamos que van a ser satisfechas nuestras necesidades, venimos vulnerables, totalmente vulnerables al mundo, pequeñitos, sin entender, sin saber, un cuerpecito que va creciendo apenas, muy apenitas. Y entonces empieza a haber algunas experiencias que nos van sobrepasando. Yo quiero hacer como un énfasis, una precisión y un énfasis. La precisión que me gustaría hacer es, nadie tiene una mala intención o una intención de dañar y de generar una herida. ¿A qué viene eso? Que cuando nosotros hemos sido heridos, el que ha sido herido hiere si no ha sanado. Entonces, esta parte es completamente inconsciente. Es decir, las personas no se dan cuenta que están lastimando o que están hiriendo. Por ejemplo, si el bebé o el niño pequeño necesita cubrir sus necesidades y estas no son satisfechas, entonces en esa espera, en esa ansia, en esa desesperación, y si se va generando una molestia, y si eso se va repitiendo, va haciendo un patrón en donde a lo mejor la sensación posterior es: no merezco, a mí no me corresponde. Son pensamientos que se van generando en la vida de la persona y que a veces no sabemos que eso los originó. O dejar a un niño pequeño solo por mucho tiempo. Puede ser que sienta la experiencia del abandono. Y la experiencia del abandono se instala en el cuerpo. Y el cuerpo va sintiendo que en otras experiencias posteriores, cuando vive la misma sensación, probablemente siente el abandono, el rechazo, el no ser querido, etc. ¿Qué es lo que pasa con las heridas? Bueno, nos hacen pensar negativamente de nosotros, que nosotros somos culpables, que nosotros valemos poco o que no somos merecedores del amor. Y eso se va gestando y se va quedando en una disminución de mis posibilidades, de todo eso que soy capaz de hacer. Otra de las heridas que se gestan en la familia tienen que ver con el que asuma un hijo el cuidado del padre o de la madre, por circunstancias diferentes que se dan. Acuérdate que no tiene nada que ver la voluntad de lastimar, simplemente así se dieron las cosas. Entonces, en el ámbito de la familia, puede ser que por la incapacidad de uno de los miembros, el abandono de los cuidados por alguna situación, puede ser por un tema de salud mental, por un asunto, por ejemplo, de alcoholismo, por un tema de una situación que no acaba de resolver mamá o papá, relaciones disfuncionales dentro de la familia. Entonces, que yo por eso digo que aviente la primera piedra aquel que no tenga un trauma. Esta metodología de aprender a vivir es lo que yo llamo la metodología que Dios ha puesto en nosotros. Esas heridas se van gestando y van
instalándose en cada una de las células. Entonces, por ejemplo, se habla de que nacemos con un temperamento que generalmente no cambia, pero el carácter sí cambia. Y ese carácter se va moldeando para sentirse en disminución, en incapacidad, y eso luego hace que las personas puedan tener sentimientos o pensamientos catastróficos, o sea, sobre sí mismo, y que se sientan disminuidos. Entonces, yo quiero decirte que todos, de alguna manera, hemos sido heridos, porque fíjate, en la familia, ¿cómo puede mamá o papá, si no fue satisfecha sus necesidades, satisfacer las mías? Entonces, cuando las cosas se dan así, el cuerpecito del niño o de la niña va generando desde una forma de ser, de conformarse, desde una manera de andar, de pensar sobre sí mismo y sobre los demás. Y algo que se ve profundamente afectado y que se nota es el impacto que eso tiene en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque así aprendí que era, porque así aprendí a pensar negativamente y sentir negativamente de mí y de los demás. Recuerda que las heridas van como pegadito de la mano, las heridas tienen los recursos, tienen ahí detenidas nuestras posibilidades. Acuérdate que no todo está perdido, que siempre vamos a tener la posibilidad de ese cambio. Ese vacío del que hablaban en otro episodio, y que podemos decir que a veces es un vacío existencial, es un vacío de nada es suficiente para esa persona. A veces tiene cosas materiales, a veces tiene compañía, estudios, preparación, tiene muchas cosas a su alrededor, pero ese vacío de no ser, de no tener una seguridad y confianza en sí mismo, porque recuerda, la base del trauma está afectando la base de la persona. Y la base de la persona es la seguridad en sí mismo y la confianza en sí mismo. Pues eso es posible recuperarlo. Nosotros en Iceberg, y esto es una invitación para todos, invitamos a todos aquellos psicólogos que quieran prepararse en el ámbito del trauma para poder tener un enfoque con base científica, con base neurobiológica, en donde podamos mirar a la persona desde la perspectiva de la salud mental, en donde el juicio y el pensamiento negativo que puede ser generado por las propias heridas del terapeuta se queden a un lado. ¿Por qué? Porque sabemos, yo les digo a los alumnos del instituto, tú como terapeuta necesitas saber en qué parte del cerebro, desde qué parte del sistema nervioso se está comunicando tu paciente, para que si queremos generar un mejor estado emocional, podamos generar estrategias válidas y científicas con ética para que esa persona cambie su estado emocional y busque profundizar y pasar por el camino angosto del trauma para sanar. Y la posibilidad está ahí, la esperanza está ahí. En ese ámbito familiar, las heridas pueden ser, pues, muchas veces de abuso, por ejemplo, de la autoridad, abuso del poder. Hay una herida muy común que antiguamente así se vivía y
Yo quiero decir que nos lastimaron mucho. Ahí la llevamos en el trabajo personal, pero lastima mucho, que es la superexigencia. Y es exigirle demasiado al niño para sus posibilidades que tiene de llevar a cabo algo. Entonces, y si hace algo, por ejemplo, unas buenas calificaciones, llega con sus buenas calificaciones, por ejemplo, no un súper sobresaliente, pero aprobó la materia. Eso es suficiente. Ah, pero podías haber hecho más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al súper exigirle? Decirle, no eres suficiente. ¿Para quién? Para mí, que soy tu cuidador y que soy quien te pone la medida de lo que está bien y está mal. Entonces, esa superexigencia hace muchas veces que el trauma, estas heridas, lleven, por ejemplo, a algunos rasgos de obsesivos de personalidad o incluso a trastornos obsesivos compulsivos. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que estoy haciendo y nunca va a ser suficiente. O también heridas como, lo hiciste bien en esta ocasión, pero todas las otras veces no pudiste. Pues deja al niño al lado, deja al niño con confusión sobre su seguridad personal. Entonces, ¿qué necesitamos? Valorar y validar a los niños, no consentirlos, valorar y validar. Otra de las heridas que podemos encontrar en el ámbito de la familia es esta constante regaño, constante no eres capaz, no es suficiente, ya te dije que tú siempre lo haces mal. Son mensajes que nos van llevando a hacer de que esa persona haga una ley en sí, una creencia negativa central en su vida. No soy capaz. Entonces después, cuando esa persona es adulta, no se va a esforzar ni va a buscar hacer lo que vino a hacer en esta vida. ¿Por qué? Porque ya lo limitó el trauma. Todos tenemos posibilidades. Hemos encontrado, por ejemplo, altos ejecutivos que realizan su trabajo, su desempeño. Recuerdo en este momento el caso de una persona que decía, oye, Lisi, hago la presentación, yo la hice, mi presentación para ir y presentarla en público. Hice todos los detalles, investigué, preparé y todo. Y llego ante el personaje que lo tengo que presentar, que es el más importante de toda la compañía, el jefe, el director general. ¿Y qué crees que pasa? Digo, pues no sé. Se me pone en blanco la mente. Nada más me levanto de hombritos así y como si yo no hubiera hecho nada. Entonces yo quiero saber qué es lo que pasa. Explorando, nos damos cuenta que había un trauma en su historia cuando él estaba muy pequeñito, en donde con el papá, estaba el papá hablando con un hermano, ¿verdad? Regañando al hermano más grande, al hermano mayor. Y el niño estaba tranquilamente, pero ¿qué hace? Ejerce el poder con un golpe en la mesa y gritos. Entonces, cuando él va a la empresa, el director de la empresa golpeaba el escritorio y decía, adelante, cuando quería la presentación. Y el muchacho, el hombre, que ya era un hombre, completamente, se quedaba paralizado, paralizado. No había más
No había otra manera en que pudiera él preparar. Fuimos, procesamos, reprocesamos juntos, acompañado, y esa relación la sanó y después ya no había ese problema. Él era perfectamente capaz. ¿Por qué? Porque sus habilidades estaban ahí, solamente que estaban guardadas, estaban limitadas por el efecto del trauma. El trauma muy impactante. Esa edad era muy pequeñito. El hermano tenía 7 y él creo que 3 o 4. Entonces, mientras más pequeños somos, más vulnerables y más propensos a generar heridas dentro del ámbito de la familia. Oye, ¿y nada más hay relaciones negativas? No, hay muchas relaciones positivas y hay elementos, personas en la familia que pueden ser promotores de la salud mental. Pero lo más importante es que cuando el trauma se da en la familia, tenemos figuras de autoridad que son nuestra referencia. Cómo debe ser un hombre, cómo debe de ser una mujer, cómo deben de ser las cosas, es lo que fuimos aprendiendo en la familia. Y si eso estaba distorsionado por las heridas de esas figuras de autoridad, muy probablemente la distorsión va a pasar a los hijos. ¿Y saben qué? De manera inconsciente. Entonces, la clave del éxito, ¿cuál es? Observar en el presente qué te activa para sacarte de tu balance emocional. Y entonces, ahora sí, vas buscando, siguiéndole el hilito. ¿Qué te está activando? Cada vez que me presento de tal manera, cada vez que veo una persona, cada vez, porque acuérdate, tu síntoma corporal o tu síntoma psicológico, ya sea ansiedad, estrés, irritabilidad, depresión, cualquiera de estos síntomas emocionales o distorsión cognitiva, o sea, que no alcanzo a entender con claridad lo que me están diciendo y entonces yo pienso, por ejemplo, que es una amenaza, que esta persona me está a lo mejor llamando la atención a algo que quiere que conozca, pero yo lo interpreto como que me está llamando la atención regañándome. Ahí es donde vamos viendo el trauma. El trauma no es espectacular. Bueno, hay traumas espectaculares que ya vimos en otro momento, que es el trauma tipo 1, ante una catástrofe natural, por ejemplo. Pero yo estoy hablando de los traumas tipo 2, que son los traumas de la vida cotidiana y en el ámbito familiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito ir cada vez más dándome cuenta, reflexionando en mi vida diaria, ¿qué me está molestando? No tenemos por qué salirnos de nuestra paz. Cada vez que veo a esta persona, cada vez que voy a este lugar, entonces se va haciendo un signo que te está avisando de que hay un patrón ahí, como hemos visto, en la parte inconsciente, en la parte que no me doy cuenta. Hay que ir entonces a través de un proceso de terapia con trauma, o sea, con especialidad en trauma, para ir y sanar, acompañado del terapeuta, con actitudes de compasión, de amor, de cercanía, de seguridad. Porque, ¿sabes? Yo necesito ver a mi paciente con confianza, con fe. Muchas veces las personas en su relación, por ejemplo, no nada más con los seres humanos aquí, sino en su relación con Dios, está permeada o está lastimada la relación con Dios, porque por supuesto que es nuestro referente, por supuesto que es nuestra autoridad, por supuesto que es nuestro Padre amoroso, pero muchas veces el efecto del trauma me provoca esa desconfianza,
ese no es cierto. Esto que yo he hecho no me lo va a perdonar Dios porque ha sido horrible, terrible. Dios ya te perdonó. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es tu actitud que no te permite ver en tu vida la experiencia de Dios. Y cuando a ti te está limitando ver la gracia de Dios en tu vida, necesitas ir a revisar. Porque cuando revisamos nos vamos a ir dando cuenta. A lo mejor aquí, a lo mejor acá. Y solos no podemos. Pero un acto de ir empezando por identificar en el presente qué me dispara, qué me activa, qué me gatillea, me puede llevar a descubrir algo en esa profundidad. Y cuando sanes, se viene todo. Los recursos que estaban retenidos por el trauma están disponibles para ti. La fe en las personas, la fe en ti mismo, la fe en Dios, la confianza en ti, en las personas, por supuesto en Dios, la seguridad de estar haciendo lo correcto. Esa es una sensación muy agradable, que muchas veces no sabemos, hice lo que pude, porque así aprendimos. Esto pudiste, pero no la lograste. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso está bien. Pero a lo mejor hay un trauma, como veíamos, de superexigencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? Saber que hay muchas posibilidades para salir adelante y que para ti, que hoy tienes la oportunidad de ver este programa, hay un mensaje para ti. Y ese mensaje, para eso estamos aquí, es de esperanza, es un mensaje de amor y es un mensaje que a veces trae dolor, porque reconocer lo que me pasa a mí, en lo que me equivoqué o lo que me duele, pero es como cuando sanamos una herida. Duele, limpias la herida, le pones ahí lo necesario y sana. Y al sanar ya no hay dolor. Es igual. Y los procedimientos que se usan en el ámbito del trauma, como nuestra base es científica, son procedimientos que son estandarizados. Son los procedimientos que le sirven a todas las personas porque ha sido muy probado científicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes posibilidades, que hay una respuesta para ti, que eso que has estado buscando ya está en tu vida, ya llegó. ¿Por qué prendiste hoy este programa? Porque había un mensaje para ti. Yo no me lo sé, pero si soy canal, pues aquí estoy, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas, infinidad de heridas. El abuso sexual, el abuso de poder, el abuso en cuanto a el más grande sobre el más pequeño. Todo tiene remedio. Puede ser lo peor que te puedas imaginar, todo tiene remedio. Yo siempre digo, si yo tuve remedio, tú tienes remedio. ¿Por qué? Porque además somos hijos de Dios. Y recuérdate, Dios no hizo porquerías. Dios hizo su máxima creación, el ser humano. A nosotros nos toca buscar su mirada y seguir en esa continuidad. ¿Qué? Tomando nuestra humanidad para mirar sanos, sanados, para poder mirar con claridad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.